Estamos ya con el doctor Carlos Pita, nos faltan 16 minutos para la hora 16. Pero lo bueno de todo esto es, Carlos, que hoy hay un mundo que está cambiando de manera constante. Estados Unidos no quiere aflojar su espacio, su lugar, y apela a viejos conceptos históricos que además han tenido evolución a lo largo de la propia historia. Hablábamos un poco hoy de la doctrina Monroe, creada en el siglo XIX por un presidente norteamericano, América para los americanos, pero enfrentado a los viejos imperios del siglo XIX, el imperio británico, imperio francés, portugués, español, y cómo ese concepto cambió. Y cómo Estados Unidos se distrajo durante un largo periodo de su mirada con América Latina en lo que va del siglo XXI, y ahora quiere recuperar hegemonía. Y ese América para los americanos no es aquella de Monroe, es América para los norteamericanos. El patio trasero. Sin ninguna duda, Leo, que uno tiene ya ganas de hablar del otro segundo tema. Avisamos para los oyentes que queremos hablar de este fenómeno electoral. Que lo vamos a hacer ayer. En una segunda parte. Pero hoy habíamos hablado con Leonardo, estimados oyentes, amigos del programa, de que se maneja mucho un concepto que es grosero, grotesco. A mí me desagrada totalmente, lo digo en serio. Hablan de América Latina como el patio trasero. Sobre todo los europeos usan ese término. O nos dicen Sudaca, dice llanamente. Bueno, Sudaca ya es peor todavía. La cuestión es que yo quería hoy hacer un brevísimo análisis de la historia del concepto de lo que sería ese último reducto de dependencia absoluta, entre comillas, pretendida por un país de Norteamérica con respecto a los latinoamericanos en general, que incluye uno de Norteamérica, que es México. El tema es que la doctrina Monroe es formulada en un discurso que realiza el presidente entonces de Estados Unidos en 1823. Y como muy bien lo definió Leo, es la que define América para los americanos, pero en el sentido que lo definió. América para los americanos porque estaba consolidada la independencia de todas las ex colonias europeas de todo el continente americano. Entonces, a eso se refiere la doctrina Monroe. Y la gente muchas veces logra olvidar o confundirse, puede ser que por falta de información seguramente, y no es necesario que se tenga porque es un tema muy político, especializado. El que formula un complemento a esa doctrina y le da un sentido totalmente diferente es el presidente Teodoro Roosevelt. Teodore, se dice Theodore Roosevelt, pero se escribe T-H-E-D-O-R-E. No es el Teodoro Roosevelt de los 40. Claro, de los Franklin Delano Roosevelt. Seguro, no estamos hablando de eso. Entonces, este Roosevelt, el Roosevelt que es conocido como el del Gran Garrote, es el que transforma el concepto de América para los americanos en América para lo que los gobiernos de Estados Unidos se les antoja, con un sentido de supremacismo realmente despreciable, digamos, y con un concepto totalmente repudiable desde el punto de vista moral de la explotación cuando quiero y cómo quiero y de la forma que quiero de los recursos de terceros países en donde viven seres humanos exactamente idénticos a él, que pronunciaba esa concepción. Y es que empiezan a utilizar las políticas de intervencionismo de todas las maneras posibles, utilizando por sobre todas las cosas el poder del dinero, el uso de la fuerza o la amenaza de su uso. La política de las cañoneras, ¿no? Y con eso terminan, invasiones. Seguro, realizando todo tipo de acciones, desde las invasiones directas a los países,
hasta bueno, lo que sufrimos y padecimos en estos países del cono sur de nuestra América del Sur durante el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue orquestado y dirigido por el gobierno de los Estados Unidos de la época, instrumentado a través de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y la responsabilidad que tienen en la instauración de las dictaduras militares asesinas, terroristas de Estado, con todos los crímenes que se cometieron, las desapariciones de personas, una cantidad de gente que todavía no se sabe ni siquiera dónde está su propio cuerpo, y todo el sufrimiento que todavía arrastran los familiares que padecen y todos los que queremos solucionar una injusticia tan grande, fue hecho por el gobierno de los Estados Unidos. Un gobierno que no fue juzgado en ningún lado por los crímenes cometidos, que no se le pretendió imponer ninguna sanción, que no se le exigió ninguna rehabilitación. ¿Me entienden? Yo creo que es bueno recordarlo para establecer bien claro qué es eso de la doctrina Monroe, qué es lo de la doctrina Teodoro Roosevelt y lo que es la actitud imperialista, expropiativa y criminal. Después del atentado de las Torres Gemelas, a principios del siglo XXI, se estaba ya produciendo el inicio de el declive de los Estados fin Unidos. de ciclo de la hegemonía estadounidense. El atentado de las Torres Gemelas desata una respuesta de Estados Unidos en nombre de una guerra contra el terrorismo internacional en la que se realizan múltiples invasiones, la mayoría de ellas encabezadas por los gobiernos de Estados Unidos, y invocando falsedades y mentiras, tales como la que ocurrió en la guerra de Irak, en la que se invadió a Irak por segunda vez, aclaro, esta vez con ocupación incluida y destitución del gobierno y asesinato de Saddam Hussein, por el que Irak estaba produciendo armas tenía nucleares. Armas de destrucción masiva. Claro. Hecho que fue desmentido una y otra vez por la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, y todos sus miembros, y que luego fue confesado que fue usado como un pretexto falso para justificar la invasión de Irak y quedarse con todas sus riquezas petroleras y energéticas, e instaurar un cambio de régimen allí pro, entre comillas, occidental. En realidad esa invasión tuvo el apoyo de solo un país de la OTAN directamente. Inglaterra. Y el apoyo increíble del gobierno español de Aznar. Varios de los países de la Unión Europea y de la OTAN de esa época no acompañaron esa aventura. Pero lo que quiero es poner en contexto esta situación. Llega un periodo de tiempo en el que durante varios lustros, estamos hablando de principios del siglo XX y estamos hablando de que Trump asume a principios del 2025, de este año. Del primer cuarto de siglo. O sea, estamos hablando casi de 5 lustros. En esos 5 lustros, casi 5 lustros, hubo lo que se diría un dejar de lado a ese ofensivo término de patio trasero por parte de la potencia imperial en decadencia. ¿Sí? Y mientras Estados Unidos se dedicaba a la guerra contra el terrorismo y hacía guerras en Irán, en Afganistán, en Libia y en otros lados, ¿sí? China culminaba su proceso de formidable crecimiento económico en aquellas épocas de fines del siglo XX, principios del siglo XXI. China crecía
a ritmos, se llamaban ritmos chinos, los crecimientos de más de dos cifras. Llegó a crecer un año un 14% su Producto Bruto Interno. Durante esos años, China generó uno de los milagros más increíbles de la historia, que es sacar de la pobreza a muchos cientos de millones de habitantes y llevarlos a lo que ellos llamaban una posición económica y cultural medianamente acomodada. Es el término que utiliza. No lo utiliza en el término como a veces se utiliza en forma despectivamente acá lo de acomodado. Acomodado quiere decir que vivían cómodamente como una clase media, en definitiva. ¿Sí? Claro. No muy, muy rica, pero una clase media con su propia vivienda, con vivienda propia, con su vehículo, con sus hijos estudiando y la mayoría llegando a la universidad, enviando en esa época, además de eso, a cientos de miles de jóvenes a las mejores universidades del mundo con becas totales y generando una China que hoy es la potencia económica, comercial, científico-técnica y de cooperación más grande del mundo. Hoy ya superó a los Estados Unidos en PBI per cápita y en poder adquisitivo, en capacidad de poder de compra. En ese periodo, entonces, de alguna forma, China se transformó en el primer socio comercial de casi todos los países de América Latina. Claro, de Uruguay es el primero, de Brasil es el primero, de Argentina es el primero, de Chile es el primero, de Colombia es el primero, de Venezuela es así. Es una realidad que impacta. Y además hace obras de infraestructura y construye inversiones de fondo en toda América Latina. Es que no es solo la relación comercial, o sea, compra y venta de productos, sino que es fundamentalmente la relación comercial, la relación económica en el sentido de la presencia de empresas en distintos lugares, las fusiones de empresas y los establecimientos de cadena de valor y las fenomenales infraestructuras, como tú has dicho muy bien, en materia de conectividad. Sobre todo en Brasil. En todos lados, las ha hecho en todos lados, claro que las ha hecho en todos lados. Sí. El puerto al norte del Perú, en el Pacífico, ¿sí? Es el puerto más grande del Perú y lo construyeron bajo una asociación de empresas, pero la principal es una empresa china. E hicieron el famoso puente de unión Atlántico-Pacífico terrestre entre el puerto de Bahía y el puerto del extremo norte del Perú. Para dar un ejemplo de una inversión. Una obra de ingeniería monstruosa. Monstruosa. Yo quería señalar esto porque Trump viene con un ímpetu que comienza para América Latina, al margen del resto del mundo, que también lo hizo. Pero estoy diciendo para nosotros. Viene con la guerra arancelaria. Viene con los insultos a mandatarios. No solo a Maduro, no solo a Noruega. A Petro en Colombia. A Lula en Brasil. Exigiendo que no juzgaran a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado que trató de impedir que Lula, que había ganado limpiamente las elecciones, sin discusión alguna, asumiera el cargo de presidente de la República Federativa de Brasil. Que considera un enemigo ideológico enorme con el que ahora termina pactando, ¿no? Entonces, se generan toda una cantidad de cosas que incluyen, entre otras, amenazas de todo tipo y empiezan a surgir una pequeña variable, porque Trump siempre es agresión y diálogo y acuerdo. Agresión y diálogo y acuerdo. Algunos buenos, algunos regulares, algunos malos, en todo el mundo. Y empieza a hacer lo mismo en América Latina. Entonces, por ejemplo, con Lula tiene un diálogo excelente, dicho por ambos, en donde se quedaron a revisar completamente
el tema arancelario, le había puesto el 50% de aranceles a los productos brasileños Trump. Y se acepta la resolución que no tiene otro remedio que aceptarla. No tiene nada que ver Trump. ¿Quién se cree que es Trump para opinar sobre los fallos del Supremo Tribunal Federal de Justicia de Brasil? Deja de hablar del tema y cuestionar el tema de el juicio de la condena y la sentencia ya definitiva que tiene Bolsonaro. Y ocurre esto ahora, hace pocas horas, hace menos de 48 horas, en Venezuela, que habiendo dispuesto casi el 10% del total de la flota naval de Estados Unidos en el Mar Caribe frente al mar territorial venezolano, con el acorazado o el portaaviones más grande del mundo, que ahí está yendo, todavía no está. Todavía no llegó, pero estaba yendo para ahí. Si fuera, sería mucho más del 10%, claro, de su capacidad naval, estamos hablando, naval. Porque hombres tiene muy pocos, creo que no llega a 30.000. Es un número grande. Porque son decenas de barcos y de naves y de aviones y de todo. Pero en hombres no llega a una cantidad grande. Pero la noticia es que no solo Putin ratifica las alianzas de cooperación en materia de seguridad y defensa con Venezuela, sino que anuncia que le está enviando misiles Oresnik, que son los misiles hipersónicos de última generación que Rusia fabrica masivamente. Eso determinó, para que uno vea qué cintura tiene el actual presidente de los Estados Unidos, que ayer mismo Trump pusiera el foco de su atención política internacional en la desgracia espantosa que se está viviendo en Nigeria y en el genocidio que se está llevando a cabo contra una minoría católica. Que si lo hace, eso no estaría mal. Que está muy bien preocuparse por ello, pero lo que yo quiero decir es que cambia el foco y queda, a mi juicio, y esto lo veremos después, me arrimo a el pretil, digamos, de quien hace un pronóstico sobre estos temas, que tiene que ver con Trump, nada menos, además, que es impredecible, pero yo me animo a decir que no va a haber una invasión a Venezuela. Muchos expertos militares y en seguridad sostienen que la cantidad el tamaño, la geografía, la población y la cantidad de fuerzas armadas y el armamento del que dispone y del que va a disponer, tanto de Rusia como de China, como de Irán. Por eso te iba a decir, porque esto es Rusia y China atrás, de manera silenciosa, y también, socios y también Irán, comerciales y económicos y sostenedores de la provisión de los insumos bélicos necesarios. Estamos hablando de 3 países con una capacidad enorme. Enorme. Entonces, más allá de los Oreshnik, que son ya armas que, bueno, son de destrucción masiva, digamos, y total, tiene recursos como para que los estadounidenses en general se les vuelva a la cabeza y al corazón un recuerdo muy ingrato, muy doloroso, para todo el mundo, muy ingrato y doloroso. Claro. La guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, exacto. Además está muy cerquita territorialmente, lo cual esa capacidad destructiva, bélica, impactaría de manera muy grosera y además empantanaría en una guerra como la de Vietnam. Y nos metería a nosotros, todo el continente. Por suerte, no un continente que ha sido de paz toda la vida. Y esto es más allá de las opiniones que cada uno tenga sobre cada gobierno de cada país. Si nosotros nos vamos a poner, si por ejemplo el gobierno uruguayo, el nuestro actual, o el nuestro anterior, o el nuestro anterior, se pusiera a juzgar a los gobiernos, ¿con qué derecho nosotros vamos a buscar a juzgar a los gobiernos? Más allá de la opinión que uno tenga sobre Maduro, más allá de la opinión que uno tenga sobre Ortega, de Nicaragua, más allá
de la opinión que uno tenga sobre Bukele. Si hay un presidente que uno, del punto de vista humano, del punto de vista moral, no encuentra manera alguna de entender cómo puede tener alianzas con alguien, porque es una cosa espantosa lo que hace con las personas que supuestamente delinquen en su país y que está ayudando a Trump Con los migrantes. con los migrantes, que los manda... No con el tren de Aragua. Ahí está. Bueno, la cuestión es que quería comentarles esto, amigas oyentes, amigos oyentes, porque es la situación actual, muy a último momento que estamos viviendo en el tema. Recordando lo que es verdaderamente la doctrina Monroe, que es una mezcla de cosas, y que originalmente Monroe no quería esto. No quería esto. Carlos, te voy a convidar a que nos sigas alumbrando con cosas, porque en los últimos 10 minutos del programa vamos a volver para hablar de este cambio histórico en Nueva York. Histórico porque es el primer dirigente en la historia de los Estados Unidos que se declara socialista y democrático, que gana en la ciudad más importante de los Estados Unidos y de las más importantes del mundo, por lo que implica centro financiero mundial, ahí está Wall Street, entre otras cosas. Un cambio cultural, étnico, ugandés de origen, de padres hindúes, que ahora es el alcalde de una ciudad de 8 millones de habitantes, donde más de la mitad son inmigrantes, y de esa mitad 1 millón son musulmanes. Y es también un cambio de una construcción religiosa diversa. A principios del siglo los musulmanes tiran las Torres Gemelas. Hoy un musulmán gobierna la ciudad donde cayeron aquellas torres con una mirada distinta. Es una paradoja maravillosa. Allí me van a perdonar los oyentes, dentro de muy poquitos minutos vamos a estar hablando, pero casi que celebrando el tema que vamos a comentar. Histórico. En instantes, tras la pausa, nos visita Patricia Cosani. Vamos a hablar del Sistema Nacional de Cuidados. Vaya que es tema importante y que hay que analizar en profundidad, porque ahí están los cuidados para las infancias, para las adolescencias, para los discapacitados, para los adultos mayores. Una profundización de un sistema que ha sido emblemático para los gobiernos de la izquierda y que tiene ahora un relanzamiento y una mirada mucho más abarcativa. Ya venimos. Estás escuchando La